Ok, ya está grabando. Bueno, vamos a dar inicio. Entonces, primero lo que vamos a hacer es checar la resolución de la actividad 6, la cual lo único que había que hacer era retomar la información que ya tenían, pero aplicarla a un problema específico. Entonces, ¿qué información debían retomar? Solamente la reactividad de alcanos y alquenos. Era lo único que tenían que retomar, ¿sale? De toda la información que tenían, incluso de la sesión que realicé, acerca de la reactividad de alcanos, incluso los ejercicios que hicimos. Bueno, dos de esos ejercicios estaban puestos aquí, solamente que lo único que te daban era la evidencia y uno tenía que inferir el tipo de reacción química, ¿sale? Eso era. Entonces, les daban este texto, ¿no? En la actividad experimental se obtienen mediante reacciones químicas dos gases correspondientes a un alcano y a un alqueno, nada más. Es decir, solamente un grupo de alcano y un grupo de alqueno. Y las evidencias era que, como tuvo A y tuvo B, los gases se obtenían con anterioridad, se burbujeaban, se obtenían básicamente un gas del grupo alqueno, un gas de un alcano, y se burbujeaban en soluciones concentradas de agua de bromo. ¿Qué era el agua de bromo? El agua de bromo, tenían que poner atención ahí, era la agua en la cual se había disuelto el gas bromo. Cuando tú disuelves gas bromo en agua, se vuelve una solución amarilla muy, muy intensa. Entonces tenías, por un lado, dos tubos que tenían agua de bromo. Por otro lado, tienes los dos gases que sintetizaste, un alqueno y un alcano, y los burbujeas dentro de esa solución amarilla. Dice, posterior al burbujeo, Juan observa que el tubo B se vuelve incoloro. Asimismo, el tubo A no le sucede nada. Era un ejercicio muy sencillo en el cual simplemente teníamos que pensar qué pasa con la reacción de un alqueno cuando le pones o lo pones a reaccionar con un gas, en este caso bromo, ¿no? Disuelto en agua. Entonces, yo puse aquí una respuesta de uno de sus compañeros de otros cursos. Dice, argumento, los alcanos producen una lenta sustitución y claramente la bromación de los alcanos es por sustitución. Entonces, recuerden, yo les había comentado que los alcanos son de los compuestos, ustedes lo hicieron, de seguro está en su tarea, son compuestos que son poco reactivos, pero no reaccionan, ¿sí? Entonces, al ser poco reactivos, con el bromo, sí sucede una reacción, pero es muy lenta, ¿sí? Pero ¿qué pasaba con el centro reactivo de un alqueno? ¿Qué les había comentado? En un alqueno, en el doble enlace, era un centro reactivo. Hicimos ejercicios de eso, no sé si se acuerdan. En el cual, cuando lo ponías con bromo, ¿qué sucedía con el bromo en un alqueno? ¿Sí se acuerdan que se pegaba de un lado y Sí, el se otro rompía bromo? el enlace, ¿no? Así es, exactamente. Se rompía el enlace y los dos bromos se colocaban tanto en un carbono como el otro carbono. Entonces, si yo tengo una solución amarilla de bromo, ¿qué le va a pasar al irle quitando esos bromos de esa solución amarilla? ¿Cómo se va a transcurrir esa solución amarilla? Estoy escuchando, es que eso yo fue lo que puse. ¿Tú pusiste eso? Ok, aquí está. El alqueno más bromo, ¿qué le pasó? Se volvió incoloro. ¿Y por qué se vuelve incoloro? El bromo que estaba en esta solución, en esta disolución con agua, ¿a dónde se fue? Pues se pegó al alqueno, ¿sale? Reaccionó con el alqueno y ahora el bromo se encuentra dentro del compuesto alqueno. Por tanto, esta solución se vuelve incolora porque lo único que está dejando aquí es el agua, ¿sale? Y en cambio el alcano con bromo, pues ¿qué es lo que sucede? No lo sucede nada. Porque sí sucede una reacción, pero es muy lenta. Por tanto, todo el bromo continúa de este lado, ¿sale? En la solución amarilla. Era lo único que tenían que poner. Y ya nada más tenían que poner un ejemplo. En este caso, por ejemplo, esta reacción del etileno con el bromo. Y nos da aquí el dibromo. Aquí su compañero se equivocó. Aquí es el dibromo. Dos bromos con el alcano, ¿sale? Entonces,
No sé si hay alguna duda de lo que estoy explicando ahorita. ¿Sí se entiende más o menos? Sí, según yo Sí. lo puse más resumido, pero sí, no tuve Perfecto. tanto problema, porque yo realmente, cuando puso que teníamos que buscar el agua de bromo, yo Ujú. realmente busqué la solución, un poco más de explicación, porque sí se me complicó al inicio. Y sí, de hecho en internet hay varios experimentos de eso, Ujú. que es para ver la reactividad, para identificar tanto alcanos como alquenos, por lo Así es. mismo de que los alcanos casi no tienen reactividad. Ujú. Exactamente. Eso era, en realidad el ejercicio era solamente identificación de alquenos y alcanos, ¿sí? Con una reacción con agua de bromo. ¿Alguien más que quiera comentar de esto? Que ya le entendí, ya vi qué tenía que hacer. Ok. Ahora, pues, ¿dónde estás, Alan? No te preocupes. Estás en la fiesta. Parece que No, está celoso. es que están escuchando música y pues ya les dije que le bajaran, pero pues les vale. Entonces, es el lugar más silencioso que encontré, una disculpa. No, no te creas, es broma. Bien, vamos a continuar. Entonces, a ver, vamos a ver ahora el cómo sucede esta reacción. Esto no se los voy a preguntar, ¿no? Ya es un poco más avanzado, pero sí para mí es importante que no simplemente se queden con la idea de, sucedió ya. Hay un cómo, ¿sí? Es una explicación. Y a esta explicación se le llama mecanismos de reacción, ¿sale? No todas las reacciones tienen mecanismos de reacción porque a veces son muy complejas las reacciones. Y entonces estos mecanismos de reacción a veces tardan un año en una investigación, o puede ser un proyecto de tesis también, sacar un mecanismo de reacción. Pero bueno, de esta reacción ya se encuentra este mecanismo. Entonces, de manera muy sencilla, lo único que les pido es que se enfoquen nada más en cómo sucede. Se los voy a explicar muy breve, porque bueno, esto, si van a ir a esta parte de química o biología y demás, allá lo van a ver, ¿sale? Lo único que les voy a hacer es simplemente explicar de forma breve cómo sucede. Entonces, tenemos el alqueno, y estas flechitas se colocan aquí en el sentido de que las flechas lo que nos indican es el movimiento de electrones, ¿sí? Vamos a mover electrones. Entonces, si ustedes ven, ¿de dónde sale esta flechita? Del doble enlace, del centro reactivo del alqueno. Entonces, lo primero que tenemos aquí es el alqueno más el bromo. El bromo, recuerden, una molécula, es un dibromo, es una molécula de bromo que está un bromo unido a otro bromo. Estos bromos tienen aquí electrones, como podemos ver, esto ya lo han visto como en las representaciones de Lewis. Tenemos 6 electrones para uno, bueno, en realidad es un enlace covalente. Tenemos 8 electrones y 8 electrones para una configuración estable. Y lo que sucede en un compartimiento de electrones, si ustedes recuerdan, los electrones no están fijos, siempre se están moviendo. Entonces, cuando se mueven para, por ejemplo, para el lado derecho, estos electrones se van a mover del lado derecho y van a dejar una carga parcial positiva. Es decir, como le va a quedar un bromo descubierto de electrones, con una carga parcial positiva. Y si tenemos aquí electrones negativos, lo que van a hacer es atacar a este bromo primeramente. Ay, perdón, se me fue. Atacan este bromo primeramente y estos electrones se vuelven a este bromo de tal forma que queda esta estructura. Entonces, primero tenemos un bromo aquí unido a un carbono y posteriormente, si ustedes ven, toda la carga se va hacia el bromo y queda un carbono positivo. Entonces, estos electrones del bromo lo que hacen es hacer un enlace intermedio y nos queda o genera esta estructura. Parece un triángulo, ¿verdad? Entonces nos genera una estructura que no es estable, es muy inestable, pero lo que sucede posteriormente es que ahora los electrones se van a ir todos estos electrones al bromo. El bromo que quedó ataca por debajo a este carbono y finalmente obtenemos esta estructura que es el 1,2-dibromoetano. Esta cuestión no es fácil, por eso decía, es algo un poco complejo porque hay que saber un poco de cinética, hay que saber un poco de polarización, pero bueno, yo lo quería exponer para que ustedes vean que pues no sale de la nada, que sí hay un porqué y esto es lo que se profundiza en el nivel superior, ¿vale? Pero bueno, hasta ahí vamos a dejar, yo lo único que vamos a hacer en el examen es preguntarle este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, estas cosas, alguna evidencia, ¿no?
por ejemplo, aquí del alqueno, que se vuelve incoloro. Entonces, la idea es que ustedes razonen con base en la información que ya tienen. Ya lo tienen, nada más hay que aterrizarla y aplicarla. Entonces, hasta aquí el ejercicio era eso nada más. Tenían que explicar y poner una imagen, ¿sí? O una reacción química. Entonces, bien pudieron haber puesto esta reacción o otra reacción, de tal forma que me indiquen que era una bromación, ¿sí? Una bromación del alqueno, y pues los alcanos no reaccionan, ¿sale? Entonces, bueno, si hay alguna duda de esta reacción, podemos continuar al final, ¿sale? Si tienen alguna duda, al final me la pueden preguntar. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es pasar a este tema. Este es ya el tema para la segunda evaluación. Pongan mucha atención. Necesito que tengan por ahí un cuaderno. Y lo único que vamos a hacer es la clasificación de las reacciones orgánicas, ¿sí? Entonces, va a ser breve, pero es importante que pongan atención en estas diapositivas. Entonces, tenemos 4 tipos de reacciones orgánicas. Nada más vamos a usar 4 tipos. Hay más, hay oxidorreducción, hay hidrólisis, etcétera, hay muchas más, pero lo único que nosotros vamos a hacer es tomar 4 de ellas y esas son las que vamos a estudiar, ¿sale? Entonces es la de adición, eliminación, transposición y sustitución. Son las únicas que vamos a estudiar en este curso. Vamos a ver entonces las primeras de adición. Esto supongo que ya más o menos lo tienen por su tarea, pero vamos a estudiarlas. Entonces, las reacciones de adición, dice, ocurre cuando las moléculas poseen dobles o triples enlaces. Ahí de entrada ya me está diciendo que una reacción de adición tiene que ver o está muy relacionado con alquenos y alquinos. Generalmente, esas son las reacciones en las cuales nosotros vamos a ver, perdón, los compuestos en los cuales vamos a ver reacciones de adición. Alquenos y alquinos, ahí váyanlo apuntando. Y se le incorporan 2 átomos o grupo de átomos disminuyendo la insaturación de la molécula original. Este tipo de reacciones es muy común en los compuestos olefínicos, llamados alquenos o alquinos. Por ejemplo, aquí tenemos el sustrato, tenemos un alqueno, cualquiera, tenemos un alqueno, tenemos un doble enlace. A esta doble enlace recuerden que también se le llama insaturación. Entonces tenemos una insaturación, lo hacemos reaccionar con un reactivo AB, y lo único que va a pasar es, como lo vimos hace ratito, un átomo de esta molécula se va a ir a uno de los carbonos y el otro átomo se va a ir a otro de los carbonos. Entonces nos queda este tipo de producto, ¿sale? ¿Qué le pasó a la insaturación? Está disminuyendo la insaturación de la molécula original. Entonces, en una reacción de adición, lo que sucede es que se disminuye la insaturación o se rompe el doble enlace, ¿sí? Como ustedes lo quieran decir. Ya sea que lo digan que se disminuye la insaturación o se rompe el doble enlace para formar este tipo de producto, ¿sale? Entonces, vamos a ver un ejemplo de reacciones de adición. Entonces, ¿por qué adición? Porque se está adicionando el reactivo al sustrato, ¿sale? Así de sencillo. Bien, tenemos este tipo de reacciones donde tenemos el propeno, que es el gas propeno. Lo hacemos reaccionar con bromo y lo que sucede es que, como lo vimos en el ejemplo, un bromo se va a este carbono, otro bromo se va a este carbono y nos queda el 1,2-dibromo propano. ¿Vale? Esta es una reacción de adición, se está adicionando el bromo a la molécula sustrato. Después tenemos el 2-butino. Obviamente aquí nos queda, después de reaccionar con el bromo, nos queda el 2,3-dibromo 2-buteno. ¿Por qué no se rompió también esta insaturación? ¿Por qué queda insaturación? Porque solamente tenemos una molécula de bromo, ¿sí? Entonces, aquí disminuimos una insaturación, el número de insaturaciones nos queda en 2, ¿vale? Debido a que un bromo se pegó acá y otro bromo se pegó acá. Si tuviéramos 2 moléculas de bromo, entonces tendríamos aquí la saturación de bromos, es decir, aquí tendríamos 2 bromos y de este lado tendríamos también 2 bromos. Pero en este caso no es así, ¿sale? Entonces aquí disminuimos una insaturación y nos queda un doble enlace. En este caso tenemos el 2-butino y fíjense aquí está el ejemplo que les comento. Ahora sí tenemos 2 moléculas de bromo. Un bromo, bueno, un par de bromos se pega en cada carbón, el otro par se pega en cada carbón
Y nos queda esto, el 2,2,3,3 tetrabromobutano, ¿sale? Entonces nos queda esta molécula y todas estas son reacciones de adición. Se está adicionando un reactivo al sustrato. De reacciones de adición, ¿alguna duda? Ahorita vamos a hacer unos ejemplos. No, no, sin duda. Muy No, bien. profe. Vientos. Bien, vamos a ver entonces reacciones de sustitución. Las reacciones de sustitución, como su nombre lo dice, son aquellas en las que un átomo o grupo de átomos del sustrato son sustituidos por un átomo o grupo de átomos del reactivo. Aquí no se van a adicionar nada más, sino se van a sustituir, es decir, van a cambiar de posición. Ejemplos de este tipo de reacciones son las que experimentan los alcoholes con hidrácidos, con ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, o halogenación de hidrocarburos. Recuerden que la halogenación es integrar al sustrato un átomo, ya sea de cloro, de flúor, de bromo, de yodo, ¿sale? Que es los halógenos. Entonces tenemos el sustrato, vean el tipo de reacción, tenemos el sustrato, Ra, más el reactivo, y lo que hacen es intercambiarse de lugar. Como su nombre se dice, sustituyen. Entonces el B toma lugar en el A y el A sale hacia como un reactivo más, ¿sale? Entonces, aquí simplemente es la sustitución. Vamos a ver un ejemplo de ello. Tenemos en este caso el propano y lo hacemos reaccionar con el gas cloro. ¿Y qué es lo que va a pasar? Tenemos aquí CH2 y uno de estos hidrógenos va a cambiar de lugar o se va a sustituir por uno de los cloros. Por tanto, como ven, sí hay aquí una reacción para los alcanos, pero si ustedes ven aquí, estamos dándole luz, es decir, energía para que se lleve a cabo. A temperatura ambiente o la energía solar no se lleva a cabo esta reacción. Permítanme tantito. Para que entre en la sala. Está Yair. A ver, Yair, indícame, por favor. ¿Cuál era tu...? Sí, profe, es que no, mi celular me está yendo mal, es que me conecté por la computadora, pero no puedo entrar, no sé si me puede aceptar por la computadora. Sí, adelante. Pero ya te mando. Aquí está. Perdón. Ya, gracias. Listo. Bien, entonces, en reacciones de sustitución, nuevamente, recuerden que tenemos que sustituir o se sustituye un átomo o grupo de átomos del sustrato y son sustituidos por un átomo o grupo de átomos del reactivo, ¿sale? Se cambian de lugar. Y como vimos ahorita, el propano lo que va a hacer, tenemos el CH2 y va a cambiar de lugar ¿con quién? Con uno de los hidrógenos, ¿sale? Entonces, un cloro se va para acá y un hidrógeno se va para acá. Como les decía, los alcanos también hay reacción cuando se pone a reaccionar, aunque sean poco reactivos, sí tienen reacción, pero se necesita algo, se necesita luz y generalmente es luz ultravioleta, ¿sale? Para que se lleven a cabo. Entonces, cuando tenemos esta sustitución, podemos ver si tenemos este tipo de reacciones, nos da el 2-cloropropano y observamos que el ácido clorhídrico sale de este lado como producto. Si nosotros hacemos esa reacción, nosotros estaríamos viendo una pequeña neblina del ácido clorhídrico, que es un gas, pero estaría saliendo, ¿sí? Entonces, yo quiero que observen esta reacción y la identifiquen al momento que la vean, que hay una sustitución. En este caso tenemos el bromoetano, y lo que hacemos es hacerlo reaccionar con cianuro de potasio. Y si pueden ver ustedes es exactamente lo mismo. ¿Quién va a cambiar de lugar? El ion cianuro por el bromo, y nos queda el propano nitrilo, y el bromo se une al potasio para darnos el bromuro de potasio, ¿sale? Solamente es una reacción de sustitución en la cual cambiamos el cianuro por el bromo y el bromo se queda con el potasio.
Es estas reacciones típicas de doble sustitución que vieron en química orgánica. También se dan aquí en química inorgánica y se dan aquí en química orgánica. Bien, hasta estos tipos de reacciones, tal vez ahorita no salen dudas, ¿no? Pero ahorita vamos a hacer los ejercicios. ¿Hay alguna duda, pregunta, algo que no sea claro? Los que van llegando. No, profe, ninguna duda. Bien, Lucero. Bien, si tienen dudas, inmediatamente me las indican, ¿eh? O sea, me paran, me dicen, no hay problema, nos paramos. Bien, tenemos las reacciones de eliminación. Dos átomos o grupo de átomos que se encuentran en carbonos adyacentes se eliminan, generándose un doble o triple enlace. Es la reacción opuesta a la adición. Entonces, si ustedes piensan la adición, vamos a hacer esa relación mnemotécnica. Tenemos la adición. Recuerden que la adición se adhiere, un átomo o grupo de átomos, se disminuye la insaturación, pero en la eliminación pasa exactamente lo contrario. Entonces, ¿qué pasaría? Se elimina y se aumenta la insaturación. ¿Sale? Entonces, reacciones típicas de estas son las reacciones de deshidratación de un alcohol para formar un alqueno o la reacción de deshidrobromación inducida por bases. Esta reacción de deshidratación de alcoholes, no sé si en algún momento ustedes la hicieron en laboratorio, se hace en laboratorio, es común que se haga en laboratorio de química 4, en la cual hacen calentar, o sea, se genera el alqueno a través de hacer calentar alcohol con ácido sulfúrico, se calienta y se vuelve una cosa negra y empieza a sacar un gas y huele un poco dulce. No, ¿verdad? ¿No la hicieron ninguno? No, profesor. Ok, no se preocupen. Tenemos entonces el sustrato y el reactivo Z. Entonces lo que va a pasar es que va a haber una eliminación del sustrato, de un átomo o grupo de átomos, y se va a unir al reactivo. Por lo cual, si ven aquí, se aumenta la insaturación para obtener alquenos. Entonces, estos tipos de reacciones son buenas para obtener alquenos, ¿sale? Y esto es muy importante industrialmente, ¿no? Porque industrialmente, pues, se parten muchos compuestos, como ya lo vieron en derivados del petróleo, muchos se parten de los gases, por ejemplo, de etileno, ¿sí? Para producir, imagínense, polietileno. Entonces, estas reacciones son bastante importantes y son de este tipo de mecanismos de eliminación, ¿sale? Entonces, vamos a ver uno de los ejemplos, reacciones de eliminación. Pues tenemos aquí el 2-clorobutano y lo que hacemos, lo hacemos reaccionar con hidróxido de potasio. Este es un catalizador, el etanol, funge como catalizador y lo que va a suceder, observen bien, entonces el cloro se une con el potasio para dar la sal, cloruro de potasio, y finalmente generar agua. Y si ven aquí la insaturación, tenemos un enlace sencillo y se forma aquí entonces la insaturación generando el 2-buteno, que es el compuesto mayoritario en este caso. Por otro lado tenemos el 2,3-dibromobutano y este 2,3-dibromobutano lo que vamos a hacer es también hacerlo reaccionar con dos moléculas de hidróxido de potasio y si pueden ver aquí, al ser dos moléculas de hidróxido de potasio, lo que va a pasar es que tanto este enlace con bromo, estos enlaces con bromo, van a ser la primera insaturación, es decir, la segunda insaturación, pero también los hidrógenos se van a ir para generar también la siguiente insaturación y nos dé el butino. Entonces, con más hidróxido de potasio, podemos llegar hasta el butino. A esto también se le llama reducción. Pero bueno, estas reacciones ya no las estamos viendo, ¿sale? Y obtenemos entonces dos moléculas de bromuro de potasio y dos moléculas de agua. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer el trabajo es identificar, cuando vean la reacción, vamos a actualizar. Identificar cuando vean la reacción, pues de qué tipo se trata, ¿sí? No es difícil, creo yo. Solamente tienen que observar el sustrato y ver lo que le pasa en el producto. ¿Sale? Bien, vamos a pasar a una más.
Bueno, estos son ejemplos de reacciones de eliminación. Si ustedes pueden ver aquí otra vez lo mismo, ¿no? Se tiene un enlace sencillo, es el etanol, se realiza bajo 350 grados con un catalizador de aluminio y lo que se obtiene entonces es que el OH se va de este lado junto con uno de los hidrógenos. El OH con este hidrógeno nos genera una molécula de agua y este enlace, perdón, se vuelve de este lado para darnos el eteno, ¿sale? Lo mismo, tenemos una insaturación, tenemos un enlace sencillo y formamos una insaturación, un doble enlace. Y de este lado, ustedes pueden ver, esta es la reacción que les decía, tenemos el 2-pentanol, un alcohol con 50% de ácido sulfúrico bajo calentamiento de 170 grados, podemos generar el alqueno. Y entonces aquí vemos lo mismo, sale agua. Fíjense que aquí hay un común denominador, ¿no? Están generando agua, ¿sale? Entonces también ténganlo en cuenta. Cuando ustedes vean este producto, agua y un doble enlace, entonces pueden indicar que es una reacción de eliminación. Estamos eliminando agua para formar el doble enlace. Bien, vamos a ver una más y hacemos unos ejercicios. Tenemos reacciones ahora, la última, de transposición. Dice, esta clase de reacciones consiste en un reordenamiento de los átomos de una molécula que origina otra con estructura distinta. Este es muy diferente a las demás, no se parece a ninguna. Dice, un ejemplo de este tipo de reacciones es el proceso de conversión del N-butano o butano en isobutano en presencia de determinados catalizadores. Recuerden que el iso, ¿sí?, es el que se veía así como patita. Y si tenemos, nosotros podemos tener el butano, y si nosotros queremos generar el isobutano en laboratorio, lo que tenemos que hacer es calentarlo y colocarle un catalizador. Entonces, si ven aquí, este carbono, bueno, se ve como muy raro, son CHs, ¿no? Pero se pegaron. Este de aquí, este carbono, se va a ir al carbono 2 para obtener la estructura de iso, ¿sale? Aquí lo vemos mejor. El butano, este carbono, se fue de este lado, hizo un enlace, rompió este enlace y se pegó a este enlace para obtener este compuesto que es el isobutano. Eso es un reordenamiento, ¿sale? No hay eliminación, no se elimina nada, no se adiciona nada. Simplemente hay un reordenamiento, ¿sí? Tampoco se sustituye nada con nadie. Porque no estamos haciéndolo reaccionar con nadie, si se dan cuenta. Solamente tenemos el sustrato nada más y lo que hacemos es reordenarlo. Eso es una reacción de transposición, ¿sale? Entonces lo reordenamos para que nos dé el isobutano. Entonces, ese es uno de los resúmenes. Tenemos reacciones de adición. Recordamos del doble enlace, la insaturación, lo hacemos reaccionar con un reactivo AB y el reactivo, el átomo A se une a un carbono, el átomo B se une a otro carbono y se está adicionando una molécula a este sustrato. La eliminación es exactamente lo contrario. Se elimina un átomo o grupo de átomos para generar una insaturación, en este caso un alqueno. Y como subproducto generalmente se obtiene agua en reacciones de eliminación o se puede obtener también ácido clorhídrico, como lo vimos hace ratito. En reacciones de sustitución, como su nombre lo dice, se sustituye, en este caso Z va a sustituir a Y, y Y va a salir de la molécula, del sustrato, para generar también un subproducto, ¿sale? Y finalmente la transposición es el reordenamiento. Aquí no hay reacción, no hay adición, no hay eliminación, no hay tampoco sustitución. Y lo único que sucede es el reordenamiento de sus átomos, de tal forma que pueden cambiar de lugar X con R o R con X, ¿sale? Bueno, vamos a ver entonces, vamos a hacer algunos ejercicios. Les pido que tomen ahí su cuaderno, imaginen que ya es un pequeño examen y vamos a ver, ¿sí?, cómo nos va. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar este tipo de reacción y lo único que van a hacer es ponerle el nombre, ¿sí? Les voy a ir preguntando. Entonces, tenemos este tipo de reacción y tenemos al N-butano, tenemos un catalizador con calentamiento y nos da el isobutano, ¿no? Este está
regalada. ¿Quién quiere contestarla? ¿Es por transición? ¿O sí? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? ¿Es un nombre correcto? ¿Transposición? Transposición, muy bien. Por transposición, sí, sí. Bien, bien, bien. Y un poquito explicado, ¿qué sucede ahí con sus átomos? Se ordena, Nada ¿no? más cambia el orden. No hay sustitución, no hay adición, no Ujú. hay eliminación. Ujú. Muy bien. Y como decía, hay un reordenamiento. Muy bien. Entonces, si los otros la tuvieron mal o bueno, como sea, ahí pongan una palomita, un tache, sean honestos. Y vamos con la siguiente. Efectivamente aquí, ¿no? Nos dice que es la reacción de transposición. Vamos con esta. Tenemos al bromuro de metilo, o el bromometano, perdón, y lo hacemos reaccionar con cianuro de sodio para darnos el cianoetano y más bromuro de sodio. En este caso, ¿qué tipo de reacción estamos hablando? A ver, le voy a preguntar ahora a alguien que no haya participado. De los que no han participado, por favor, voluntariamente. ¿De sustitución? Sustitución, ¿qué dicen los demás? Ah, ¿de adición? Adición o sustitución. Sustitución, ¿no, profe? A ver, dime por qué. Es que, bueno, está sustituyendo. Ah, no, no. Me agarré. Bueno, más bien está cambiando los compuestos. ¿Quién está sustituyendo? En el caso, si fuera sustitución, ¿a quién sustituyen? Ah, no. No, entonces sería de adición, ¿no? Podría pensar que es Sustituye adición, ¿no? sustituye a BR, ¿no? Ajá, ¿Cómo? al bromo, muy bien. ¿Quién lo sustituye? El ion cianuro. Ajá. Si lo ven, cianuro pasa de este lado, se sustituye y el bromo lo que hace es Se va con el sodio. se va con el sodio, ¿sale? Entonces, se podría pensar que es una de adición, porque pues tú ves que está adicionándose, pero en realidad tienen que verlo más detenidamente y es una sustitución, ¿sale? El bromo sale para unirse con el sodio, para dar este compuesto, bromuro de sodio, y el cianuro se Pero, queda aquí. Aquí hay un ¿de error, dónde ¿eh? salió Sí, el CH2? aquí No hay un entiendo error. eso. Aquí es CH3CH2BR. Ahí hay un error. Esto es parte de la imagen. Es un error, ¿sí? Sustitución, vamos a ver. ¡Tirín! Póngale ahí palomita o tache, por favor, si la tuvieron bien o mal. Vamos a dar por terminada la sesión. Continuamos con los siguientes ejercicios. Y voy a cerrar la sesión, ¿sale? Nos vemos en un momento. Vale.